En el video anterior leímos el capítulo 1 de Juan y bueno, hoy vamos a comentar algunos pasajes, algunos versículos. Vamos a hablar sobre el capítulo 1 de Juan. Dice en Juan 1 que en el principio era la palabra, está hablando de Jesús, de la manifestación de Cristo. En el principio ya era la palabra, ya él había salido. La palabra es lo que da vida a todas las cosas. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dice, por la palabra de Dios fue hecho los cielos y la tierra. En otro pasaje dice, la palabra era con el Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios. Ahora, si nosotros hablamos lo que hablamos y lo que decimos, tomamos literal las cosas, muchas veces no la podemos entender, pero Dios habla muchas veces por parábola. Y la palabra era la potencia. Cuando Dios se manifestó a Moisés, la palabra de Dios dice que Dios, Moisés le pregunta, dime tu nombre para que yo le diga quién fue el que me presentó. Y dice, yo soy el que soy. Y la palabra ser viene, yo soy el que soy, viene la palabra ser, de que Él es la existencia de todas las cosas. Él es el creador de todo. Habla de sí mismo, de que Dios es el creador de todo. Ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Génesis habla de, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Habla en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Hablando de Cristo, de esa persona. Dios se manifestó en carne para que vea para darnos salvación a todo ser humano, a todo aquel que crea, a todo aquel que cree en su nombre, que dice más abajo, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. No hay vida en otra persona si no es por Él. Nosotros no podemos ser salvos por otra persona, sino por Él mismo, por Cristo mismo. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este era Juan el Bautista. Y una de las cosas que después hablan más adelante, que habla de Juan el Bautista, el Señor, dice que hay una profecía, creo que está en Joel, que habla que enviará delante de vosotros, delante de él enviará, hablando de Juan el Bautista, dice este mismo pasaje que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, para que todos creyesen en él. Era para que diese testimonio de la luz. Y habla Joel, no sé si es Joel, no recuerdo bien, pero bueno, en otra oportunidad lo voy a compartir. Aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A lo suyo dice, y a lo suyo era y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Por eso es muy importante. Yo hace unos días escuché de una persona que es evangélica, que habló sobre que todos son hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. La palabra dice claramente, todos aquellos que le reciben son hijos de Dios. Los que no son nacidos
por voluntad humana, dice, los cuales no son engendrados, en el 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es bueno entender las escrituras y bueno, y la persona que habló, si realmente es de Dios, va a reconocer que se equivocó, porque nosotros no estamos acá para ir a acusar, el que acusa es el diablo. Nosotros estamos para corregir, sí, para corregir y que nos corrijan también, porque muchas veces nos equivocamos. Y, y el siervo de Dios tiene que ser humilde, tiene que ser apto para enseñar, también que se deje corregir, que sea dócil. Esos son realmente hijos de Dios. Los hijos de Dios no son perfectos, sino que Cristo se va perfeccionando en uno, nos va corrigiendo por la misma escritura. Dice, y aquella palabra, también cuando hablamos de la escritura, no es, hay mucha gente que toma la escritura como un texto solamente, pero erran, muchas personas erran por tomarla como texto, porque no es solamente un libro, son palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, y esto tiene revelación. Para entender la escritura, nosotros podemos leerla 20.000 veces, pero si no tenemos la revelación de la palabra de Dios, no podemos entender qué quiere decir ese mensaje. Por eso es bueno pedirle al Señor que nos revele su palabra, que nos muestre el camino. Pero una de las maneras que Dios nos muestre es apartarnos de todas las cosas que nos hacen mal, de todas las cosas que nos separan de Dios. Porque al estar más cerca de Dios vamos a tener más luz, porque Él es la luz, y Él nos va a dar el entendimiento para comprender. Dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita le preguntaron, ¿eres tú? ¿Tú quién eres? Y confesó, no negó, confesó que no era el Cristo. Juan no era el Cristo, Juan era quien daba testimonio de quién era el Cristo. ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Cuando dice, ¿eres tú Elías? Dice la palabra de Dios que enviará a su siervo delante de él con el mismo espíritu de Elías, hablando de Juan el Bautista, en aquel día. Y se manifestó mismamente. Elías, si ustedes van, yo voy a compartir otro pasaje para que entiendan cómo se vestía Elías y cómo se vestía Juan el Bautista. Tenían un cinto de cuero, se ceñían los dos y tenían pelo de camello, los dos se vestían así. Y creo que comía miel silvestre y no sé qué otra cosa era la comida, pero se asemeja todo en Elías y en Juan. Y eso eran señales, pero mucha gente no entendía. Dios tratando de hablar al hombre, pero mucha gente no entendía. Y bueno, más que nada era eso. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. No te sientas mal por el pasado, no cargues con cosas que cada vez te van cansando más en el camino. Dejas tus cargas en el Señor, que Él llevó todas nuestras cargas y nos perdonó el pecado que teníamos. El pecado lo que produce en el hombre es muerte. Obviamente que la muerte en el cuerpo está como señal, pero es una muerte eterna lo que produce el pecado. No solamente la muerte que morimos, que todo ser humano
muere a no ser que Dios tenga misericordia y bueno, aquellos que van a ser manifestados van a ser resucitados, aquellos que van a ser, aquellos como hubieron, como el profeta Elías, que Dios los tomó, los arrebató, aquellos no vieron muerte. Bueno, esos son privilegios que Dios da a las personas, pero la mayoría de las personas tienen eso de que mueren y, y bueno, y solamente Dios va a resucitar a esa persona con cuerpo incorruptible, aquellos que esperaron su venida y creyeron en Él, Dios lo va a resucitar. Y las personas que no creyeron van a resucitar, pero con otro cuerpo que va a ser diferente. No van a tener, no van a tener ese cuerpo celestial de gracia, esa potencia, sino que van a tener otro cuerpo que habla, Zacarías habla, hay muchas profecías que hablan sobre eso. Pero bueno, no quiero ser tan extenso en el compartir de la escritura. Espero que les sea de mucha enseñanza esto y que bueno, que atesoren la palabra de Dios, que busquen de Dios, que muchas veces somos débiles, erramos, nos desviamos muchas veces del camino, pero Dios es el buen pastor, el que nos encarrila por el camino para que podamos ir con Él y podamos estar refugiados en sus manos y podamos estar protegidos por Él. Muchas veces nos enfrentamos a muchos problemas y a veces nuestra fe pensamos que, que no vamos a fallar, pero muchas veces fallamos. Pero Dios que nos dé la fuerza y nos dé la fortaleza. Confiar en Él es lo mejor que podemos hacer. Dios le bendiga. Chao, chao.